Mm. Hola, este es un video donde les voy a enseñar a calcular con el grupo simétrico. Entonces, recuerden que el grupo simétrico, cuando sobre un conjunto finito, lo denotamos S sub n, y lo podemos definir así, son todas las biyecciones del conjunto 1 hasta n en sí mismas. ¿Ya? Y la operación de este grupo es la composición. ¿Ya? Es decir, f compuesto con g es aplicar primero g y después f. Entonces, para poder calcular con este grupo, es súper importante la notación. Entonces, vamos a introducir dos notaciones. La primera es una suerte de notación, le puse rústica, es como directa, si se quiere. Si uno tiene un f en Sn, es decir, una biyección del conjunto 1 hasta n, se puede anotar la biyección de este modo. Primero ponemos un arreglo, donde arriba ponemos todos los elementos desde 1 hasta n, y abajo ponemos las imágenes por la biyección. Entonces, como es una biyección, se tiene que, en la fila de abajo, no hay repeticiones, aparecen todos los números desde 1 hasta n, tal vez revueltos, si quiere. ¿Ya? Y lo importante de esta notación es que si uno sigue la regla, es decir, si uno escribe, uno se olvida de que uno tiene una biyección, y uno escribe la regla, es decir, pone todos los números de arriba desde 1 hasta n, y abajo pone todos los números desde 1 hasta n en cualquier orden, eso es de nuevo una biyección. ¿Sí? Entonces, por esto esto es una notación rústica, pero una notación buena dentro de todo. ¿Ya? Lo único que hay que tener cuidado es esto, que en la fila de abajo no tienen que haber repeticiones y tienen que aparecer todos los números de 1 hasta n. Entonces, biyección y este tipo de objeto es lo mismo. Bien. Entonces, otra manera de ver los elementos de Sn es mediante su diagrama, un diagrama de fases, si quiere, que es lo que voy a explicar ahora. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto en S5. Entonces aquí tenemos una biyección de S5, F, que es que el 1 va al 2, el 2 va al 3, el 3 va al 4, el 4 va al 5, y el 5 vuelve al 1. Y al lado tengo 5 elementos, y el diagrama de fase es que F manda el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5 y el 5 de vuelta al 1. Es ese ciclo que aparece. Esto es F. ¿Ya? Otro ejemplo. La G, el 1 al 2, 2, 3, 3 a 1, 4, 5 y 5, 4. Entonces, sigamos el diagrama de fase. El 1 va al 2, el 2 va al 3, el 3 va al 1, el 4 va al 5 y el 5 va al 4. Fíjense que aquí en el diagrama de F aparece un único ciclo, mientras que en el diagrama de G aparecen dos ciclos. Entonces, esta práctica que estamos haciendo de escribir el diagrama de fase de una biyección me descompone gratis mi biyección en ciclos, siempre, siempre. Un último ejemplo. H. El 1 va al 3. El 2 va al 2. Déjenme poner eso así. El 2 va al 2. El 3 va al 4. El 4 va al 1. Y el 5, de nuevo, queda fijo. Bien, entonces aquí aparecen tres ciclos en estos ciclos triviales, que son los que quedan fijos, y el otro ciclo de largo 3. Entonces, déjenme escribir aquí en rojo, descomposición en ciclos. Esa es una idea importante. Entonces, ahí está, tenemos la notación como matricial, si se quiere. Tenemos esta notación con flechitas de diagrama de fase. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se componen estas cosas. Entonces aquí tenemos F y G y vamos a componerlas. Entonces voy a empezar por aquí. G compuesto con F. Con H, perdón. Entonces, y la inversa también vamos a ver.
Entonces, G compuesto con H. H, que es lo que hace, el 1 va al 3. Entonces, H va del 1 al 3 y después me toca aplicarle G. Y a G, ¿qué le llega? Le llega un 3. Entonces tengo que ir a mirar aquí. Primero miro en H el 1 va al 3 y después en G el 3 va al 1. Por lo tanto, en G compuesto con H, el 1 va al 1. Por H va al 3 y por G vuelve al 1. Seguimos. El 2 por H queda fijo y por G va al 3, así que el resultado es 3. Seguimos. El 3 por H va al 4 y por G va al 5, así que el resultado es 5. El 4 va al 1 y el 1 va al 2, el 5 va al 5 y el 5 va al 4. Si se fijan, nuestro arreglo cumple la regla mnemotécnica de que aparecen todos los números en repeticiones. Y su diagrama de fase, que me encanta dibujar, es el 1 va al 1, el 2 va al 3, el 3 va al 5, uy, 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 el 3 va al 5, el 4 va al 2, uy, 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 me salvamos, el 4 va al 2, el 5 va al 4, espérense, ¿qué pasó aquí? El 1 va al 1, el 2 va al 3, el 3 va al 5, el 4 va al 2. Ah, y ahí se cerró el diagrama. Sí, está bien. Ahí sí siguió. Este es un camino cerrado. Está toda la vuelta. Déjenme marcarlo. Esto es un ciclo. Bien. Y, ¿está bien? Seguimos. Calculemos H inverso. H inverso. Entonces, ustedes saben, cuando uno tiene una biyección, agarra algo y manda para acá. H inverso es agarrar para acá y volverlo para algo. Entonces veamos aquí el H inverso, el 1, ¿a quién lo manda? Entonces lo que me tengo que fijar es en la fila de abajo esta vez. El 1 de quién venía, del 4. El 2 de quién venía, el 2 viene del 2. El 3 de quién venía, del 4. El 4 de quién venía, aquí está, del 3. Y el 5 queda fijo. Ese es H inverso. Y hacemos su diagramita. El 1 va al 4, el 2 va al 2, el 3 va al 4, el 4... No, espérense. Aquí hay un error. Aquí hay un error porque me apareció el 4 dos veces repetido. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Ahora sí. El 1 viene del 4. Eso sí. El 2 queda fijo. El 3 viene del 1. Ahí me había equivocado. El 4 viene del 3. Y el 5 queda fijo. Ahora sí, cumple la regla. No nos fijamos en eso antes. Y entonces, el diagrama de fase es que el 1 va al 4, el 2 queda fijo, el 3 va al 1, el 4 va al 3, el 5 queda fijo. Entonces, una observación que es linda aquí es que el diagrama de fase de H, aquí, y el diagrama de fase de H inverso, aquí, tienen la misma descomposición en ciclos. Simplemente que los ciclos se dan vuelta en las flechas. Aquí gira para un lado, mientras que abajo en el inverso gira para el otro lado. ¿Ya? Eso es la notación rústica. Esa de ahí. Y tenemos la descomposición en ciclos que cada una dirección induce. Entonces ahora vamos a ver la notación en ciclos, que va a ser mejor para calcular. ¿Ya? Entonces, la notación en ciclos es la inducida por el diagrama de fase. Entonces, tenemos nuestra F, la misma FGH de arriba, y la notación en ciclos es más corta, ya eso ya es bueno. En este caso, en el caso de la F, es simplemente decir
La F era un ciclo que da la vuelta entera, y nuestra notación en ciclos es esta de acá, la de la derecha. Creo que, ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1, 2, 3, 4, 5. Eso, lo que tienen que pensar es que el 1 va al 2, el 2 va al 3, el 3 va al 4, el 4 va al 5, y cuando se acaba quiere decir que da la vuelta, es decir, el 5 va al 1. Es la misma diagrama de fase del lado, pero puesto en una notación más corta. Una observación importante es que esta notación en ciclos es, lo único que captura son los ciclos y el orden circular, y por lo tanto da lo mismo de donde uno empieza. Por ejemplo, arriba empezamos de 1 y abajo voy a empezar de 3, y es el mismo elemento. El 3 va al 4, el 4 al 5, el 5 al 1, el 2 al 3 y el 2 al 3. ¿Sí? Es la misma biyección. ¿Sí? Es la misma biyección, solamente que la escritura ahora es distinta. ¿Ya? Es como que si en las escrituras rústicas nos permitiéramos no poner la fila de arriba ordenada. ¿Sí? Ponerla en otro orden, eso induce otra escritura. Ya. Entonces, hagamos más ejemplos de esta notación. La G, ahí está la descomposición en ciclo, entonces se descompone en dos ciclos, el 1, 2 a 3 se cierra, y por otro lado el 4, 5 se cierra. Y H va a ser especial, porque tiene 3 ciclos, uno de largo 3, el 1, 3, 4, y después tiene 2 ciclos chiquititos, ciclos triviales si se quiere, el 2 queda fijo, y el 5 también queda fijo. Entonces esta notación, una cosa que tiene es que estos no se escriben. ¿Sí? Entonces en realidad los ciclos de largo 1 no se escriben, así que esto es simplemente la permutación 1, 3, 4. Y se sobreentiende en esta notación que H es un elemento de S5, y por lo tanto el 2 que no está aquí está fijo, y el 5 que tampoco está ahí también queda fijo. ¿Ya? Hay una pequeña ambigüedad de hasta cuándo quedan fijos, pero esa ambigüedad después se van a dar cuenta, no es muy grave. Ya. Entonces, una cosa que es buena de esta notación es que es fácil componer. Es fácil componer biyecciones. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra F, nuestra G con sus notaciones, y las componemos. Entonces escribimos primero G, y después escribimos H. ¿Ya? Y aquí está la composición. Vamos a ver que después eso, también vamos a simplificar un poco eso, no vamos a borrar. Entonces, ¿cómo se compone esto? Déjenme hacerlo todo de nuevo. ¿Cómo se compone? Lo primero es, se abre el paréntesis y se escribe el número favorito, en mi caso, el 1. Y se empieza. Entonces yo voy a ir a mirar en H qué es lo que le hace H al 1. El 1 va al 3. Y después tengo que ir a mirar lo que hace G, lo que le hace al 3. El 3, aquí nada, aquí va al 1. Es decir, en la composición, el 1 va al 3 por H y el 3 vuelve al 1, es decir, el 1 va al 1 en la composición. ¿Ya? Y el 1 va al 1, entonces se cierra el paréntesis. Y ahí no hemos terminado porque estamos en S5, tienen que aparecer todos los numeritos aquí. Entonces, bueno, antes de eso se cierra el paréntesis, por lo tanto, si quieren, el 1 no se escribe, igual que acá. Seguimos. Mi siguiente número favorito es el 2, pero podríamos hacerlo con cualquiera. Hagámoslo con 3. 3. Entonces voy por H, el 3 va al 4 por H. Y el 4 por G va a 5. Entonces el 3 en el resultado va a 5. Seguimos, y ahora tengo que agarrar lo último que escribí, que es el 5, y evaluarlo. El 5 por H no aparece en la notación de H, así que queda fijo por H.
Y el 5 por G va al 4. Así le escribo 4. Sigo. El 4 por H va al 1. Y el 1 por G va al 2. ¿Sí? Sigo. No hay que parar. El 2 queda fijo por H y el 2 va al 3. El 2 va al 3. Se cierra el ciclo. ¿Sí? Si se fijan, la composición G con H era, lo teníamos por acá, era un único ciclo, el uno queda fijo y el otro es un único ciclo. ¿Sí? El uno queda fijo y el otro es un único ciclo. Y aquí hice, no lo voy a hacer de nuevo, pero, mejor dicho, sí, la composición de G con H, pero al revés. Primero G y después H, entonces lo hacemos igual que antes. Empezamos con mi número favorito, el 1. El 1 por G ahora va al 2, ¿sí? Y el 2 queda fijo por H, así que el 1 va al 2. Seguimos, el 2 va al 3 por G y el 3 va al 4. Seguimos, el 4 va al 5 y el 5 queda fijo, 5. Seguimos, el 5 va al 4 y el 4 va al 1, se cierra el paréntesis. Y aquí, ¿quién falta? Falta el 3 va al 1 y el 1 va al 3. No se escribe. ¿Ya? Entonces, si se fijan, nosotros habíamos dicho que esta notación es invariante por conjugación, así que déjenme escribirla, o sea, por conjugación, disculpen. Es invariante por rotación. Yo podría haber escrito esta misma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, perdón, empezando por el 2, y lo que quedaría sería el 2, 4, 5, 1, cierre paréntesis. Ahí está. Y lo último que quiero hacer es calcular el inverso, y esto es lo bueno de esta notación. El inverso de H, entonces el H está aquí arriba, ahí está su diagrama de fase, y aquí está su escritura en ciclos. Fíjense lo que pasa. Es muy fácil, es escribir H en la otra dirección. Es 4, 3, 1. ¿Qué pasa si hago H a la menos 1 compuesto con H? Entonces esto es 4, 3, 1, seguido de 1, 3, 4. Hacemos la regla. El 1 va al 3, el 1 va al 3, el 3 va al 1, se cierra. El 2 no aparece, se cierra. El 3 va al 4 y el 4 va al 3, se cierra. El 4 va al 1 y el 1 va al 4, se cierra. El 5 no aparece en ninguno, el 5 va al 5. Esto quiere decir que efectivamente esto es la identidad. ¿Sí? La permutación de identidad que no mueve a nadie. En esta notación, en descomposición en ciclos, la identidad es la nada, no aparece, no se escribe. ¿Ya? Entonces, les voy a mandar una tarea, una lista infinita de cosas para que compongan, que se diviertan. ¿Ya? Eso, hasta el próximo video.